Bien, en segundo lugar vamos a escuchar a Carlos Filartiga, presidente de la Comisión Nacional de Competencia de Paraguay. No importa. No tengo. Bueno, muy buenos días. Antes de empezar, quiero agradecer muy especialmente todas las atenciones y la extraordinaria cordialidad con que nos han dispensado desde nuestra llegada a Ecuador. Y lo hago en la persona del señor Pedro Páez, superintendente de Control de Mercado, que nos ha brindado esta extraordinaria hospitalidad. Me toca hablar de incidencia del sector informal en el comercio y la competencia, después de escuchar la brillante exposición del señor Jaramillo desde el punto de vista económico, lo cual me obliga doblemente. Voy a aportar esta exposición desde el punto de vista ciudadano republicano y aunque fue absolutamente circunstancial, esta exposición mía viene a parecer como una continuación de lo expresado tan brillantemente por el señor Jaramillo. En casi todas las principales ciudades de América, a partir de las 2 décadas finales del siglo XX, hemos visto proliferar el comercio callejero en forma inusual y acelerada, a tal punto que en algunas de ellas hoy es imposible caminar por las calles, caminar por las calles del centro antiguamente elegantes, sin tropezar con esas pequeñas tiendas que ocupan las veredas ofreciendo los más variados productos y de la más exótica procedencia. Algunos economistas atribuyen el fenómeno a los reajustes presupuestarios que los estados se vieron obligados a ordenar por esos tiempos y a las privatizaciones que se pusieron de moda más o menos en la misma época y dieron lugar al despido de funcionarios públicos. Pero el constante incremento del comercio callejero parece indicar que existen además otros factores como la insuficiente oferta laboral formal, la pobreza cuyo crecimiento constituye una preocupación permanente de los estados que tratan de erradicarla mediante políticas públicas, y la paulatina despoblación del campo, cuyos jóvenes prefieren buscar mayores y mejores horizontes en la ciudad. Los desordenados asentamientos que se crean perimetralmente en las ciudades hacen necesarios requerimientos adicionales como la instalación de servicios públicos, con lo que esos cordones que bordean las ciudades se convierten en definitivos. La actual globalización de la economía, el extraordinario progreso observado en la tecnología informática que permite mayor eficiencia en los procesos productivos con menor cantidad de mano de obra, el consumismo exacerbado y alentado por el mundo financiero son otras causas importantes para la proliferación de la informalidad. Pero también ha variado desde aquellos años 80 la significación de lo que entendemos por informalidad, que entonces era un término reservado para designar a los trabajadores no registrados en los sistemas laborales y previsionales. Estos trabajadores, al no existir en los registros laborales oficiales, eran víctimas de esclavización, jornadas interminables de trabajo, sueldos irrisorios, sin derecho a vacaciones, etc. De esta manera, empleadores sin escrúpulos obtenían lucros desmedidos a costa de su fuerza laboral. En un segundo momento, la no registrabilidad de las operaciones comerciales
y el ingreso de mercadería no declarada en aduanas, con el fin de evadir el pago de los impuestos, se agregaron como fenómenos típicos de la informalidad. Sin embargo, con todo el daño que produce la práctica del contrabando, no es tan dañino como otras que vinieron posteriormente. Es decir, el contrabando es dañino al mercado naturalmente, pero es fácilmente solucionable si se logra que ese contrabandista pague sus impuestos y limpie su situación. Yo diría que es un mal actualmente casi menor. Es decir, al pagar los impuestos, el contrabandista dejaría de cometer un ilícito, el Estado obtendría los recursos previstos y el mercado no se vería violentado con una acción desleal y anticompetitiva. Actualmente los estudiosos hablan de dos tipos de economía. La economía informal, que consiste en actividades legales, ejemplo, compra-venta de mercaderías, en las que uno de los actores, o en ocasiones ambos, no cumplen con sus obligaciones impositivas o regulaciones de dicha actividad. Y la economía subterránea, que es más amplia y abarca otras actividades ilícitas como la trata de personas, el tráfico de drogas, de órganos, de armas, la piratería, etc. Hay evidencias para afirmar que el contrabando creó la ruta para el narcotráfico y posteriormente dichas rutas consolidaron otras actividades ilícitas aún más graves, si cabe, como las citadas más arriba. Sintetizando, la economía subterránea, según la organización no gubernamental Pro Desarrollo Paraguay, comprende evasión de impuestos, flujos financieros ilícitos, lavado de dinero, flujo de dinero proveniente de salarios públicos irregulares, licitaciones públicas amañadas, fondos públicos malversados, contratación laboral con evasión de previsión social, contrabando, comercio de bienes ilícitos, etc. Las actividades descritas inciden negativamente en el mercado formal, pues una cantidad de dinero difícilmente calculable es desviada del flujo normal, privando al Estado de inmensos recursos impositivos para ser reinvertida en actividades ilícitas como las mencionadas. Pero desde el punto de vista de la materia que nos interesa a los aquí presentes, estas actividades que conforman las llamadas economía informal y subterránea, y en especial el contrabando, estancan el crecimiento productivo de las personas, de las empresas y del país. Perdón. En efecto, el ciudadano común ve frustradas sus expectativas ante la falta o ineficiencia de servicios públicos, en la precariedad de la infraestructura educativa y en la deficiente formación de los docentes, en la ineficiencia de la infraestructura edilicia y de cobertura de insumos en materia de salud, solo por poner algunos ejemplos. El Estado se ve privado de recursos y las empresas privadas se ven desalentadas en su legítimo afán de crecimiento al enfrentar situaciones de competencia claramente desleal, cuando algunos actores del mercado operan observando conductas que riñen con las buenas prácticas comerciales y la buena fe negocial, en ostensible detrimento de la competencia para obtener beneficios ilegítimos respecto de los demás actores del mercado. En efecto, la situación descrita se traduce en precios artificialmente más bajos que los que pueden ofrecer aquellos que cumplen con todos los requisitos legales. La realidad es que la economía informal es un fenómeno universalmente asumido, aunque siempre se tropezaba con dificultades a la hora de calcular su importancia. Y esto es fundamental porque es necesario saber el tamaño del problema
conocer cuáles son sus brazos principales, cuáles son las debilidades del sistema, por dónde se hace vulnerable y cuáles son, en fin, las estrategias para evitar sus nocivos efectos. Hay mediciones de organismos internacionales que han revelado interesantes resultados, midiendo la importancia de la economía informal. La ONG llamada Global Financial Integrity ha logrado una fórmula estándar para medir los fenómenos económicos descritos en países tan disímiles. El estudio midió los flujos subterráneos e informales de capital que salen de economías emergentes principalmente de tres fuentes: corrupción, criminalidad y comerciales. Según esta investigación, los flujos ilícitos internacionales mueven $1 billón americanos, 1 trillion en inglés, lo que equivale a 10 veces el monto total de la cooperación internacional BID, CAF, JICA, COICA, USAID, Banco Mundial, etc. El estudio relativo a Paraguay indica que a fines del año 2014 el tamaño de la economía informal alcanzó $11.966 millones, equivalente al 38.9% del PIB. A fin de tener una idea de lo que significa este monto dentro de la economía paraguaya, podemos decir que la cifra equivale a 10 veces la emisión de bonos nacionales en el extranjero en los años 2014 y 2015. A 20 veces los ingresos provenientes en concepto de royalties y compensaciones por uso de la energía proveniente de la represa hidroeléctrica de Itaipú, que en el año 2014 produjo $571 millones. Y 3 veces la totalidad de la deuda externa del Paraguay. Eso es el 38% del PIB que se maneja en forma informal. La incidencia de la informalidad y de la economía subterránea, así como la corrupción, afectan no solo a la economía de un país, sino a los cimientos mismos de la República, al constituir un grave obstáculo para el funcionamiento de las instituciones. Dada la importancia del problema, que creo es común a todos nuestros países, aunque naturalmente con grados diferentes, se han implementado simultáneamente diversos esfuerzos dirigidos a integrar paulatinamente el sector informal a la economía, a través de la promoción de la transparencia a nivel público y privado, el registro único de contribuyentes, políticas públicas dirigidas a la simplificación de trámites de formalización, la ley de MIPYMES, la promoción de las obras públicas, planes de vivienda, fomento de la agricultura familiar con planes especiales que aseguren la financiación a largo plazo y bajas tasas de interés, y facilitación de la agremiación de agricultores para obtener ventajas respecto de proveedores y comercialización de los productos. Estas iniciativas están siendo desarrolladas en la mayoría de nuestros países con el fin de insertar a los sectores informales dentro del mercado formal, aunque todavía con resultados distintos dependiendo de la antigüedad de su implementación en cada país. Tal vez sea necesario que tales esfuerzos maduren y se consoliden para sacar conclusiones más definitivas. Sin embargo, podemos afirmar que de acuerdo con los índices de medición de las Naciones Unidas, el nivel de desarrollo humano, los países con menor informalidad tienen mayor nivel de educación, calidad de vida y salud. En lo que respecta a Paraguay, debemos decir que el Estado ha promulgado varias leyes que tienen por objeto atacar la informalidad como estrategia de disminución de la pobreza
y en ese contexto existen iniciativas privadas de campesinos dedicados a la producción y venta de hierbas medicinales originalmente destinadas al mercado local y actualmente también en vías a la exportación. Igualmente existen organizaciones de productores de frutas y verduras que permiten a sus asociados un mejor nivel de vida. La mayoría de estas iniciativas comerciales son pequeñas empresas familiares que se han acogido a la ley de MIPYMES para obtener ventajas respecto de financiación a través de fondos especialmente creados por la ley, excepciones a la legislación laboral y facilitación de trámites. Eso es lo que yo traje preparado para compartir con ustedes, esperando que este aporte ayude a la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Filartiga. Realmente un informe muy completo y que demuestra claramente la magnitud del problema. En Paraguay, desde luego, las cifras asustan y imagino que en otros países también la situación será bastante alarmante. Pero bueno, ya veo que el gobierno paraguayo pues, ha puesto en marcha una serie de medidas tendentes precisamente a reducir el problema.